podemos decir que cada mañana al despertar, Él nos sostiene con su gran fidelidad. Hoy vamos a hablar acerca de la bendición de primogénito o de un primogénito. Y yo quisiera preguntarles en esta hora, para iniciar, ¿es importante la bendición de un padre o es apreciada la bendición de un padre? Sé que muchos de los que estamos aquí pudimos disfrutar de esa bendición de tener un padre, de tener una madre y que oraran por nosotros. Pero yo recuerdo en este momento, y yo creo que el pastor Joel y aún mis hermanos que están lejos, Octavio y David, pueden recordar esto. Siempre que nos despedíamos para salir de viaje o íbamos al ministerio o mis hermanos regresaban a su casa hasta el sur del país, hasta Quintana Roo, mi papá siempre antes oraba por nosotros, siempre. Y cuando salíamos de viaje o cuando íbamos al ministerio, y aún creo que en los cumpleaños, se debe acordar el pastor Joel, él oraba y siempre él decía, Señor, bendice a tu siervo. Y de esa manera él nos bendecía. Él oraba por nosotros cada vez. Y esa palabra bendice a tu siervo. Y siempre que terminaba de orar, él lloraba, como si no nos fuera a ver más. Y hoy recuerdo esto porque el pasaje que hoy meditamos habla acerca de esto, de una oración de un padre por su hijo. Y yo quisiera que usted vaya conmigo a Génesis 27, versos 1 al 4. Hoy empezaré compartiendo este tema y voy a compartir otro tema relacionado al que hoy comparta el día domingo. Así que siga meditando hoy, mañana, el domingo, a través de este pasaje y pídele al Señor que esté hablando a su corazón. Dice Génesis 27, verso 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor. Recordemos que eran gemelos, pero Esaú salió antes del vientre, antes que Jacob. Y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y haz un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Isaac se está preparando para su muerte. Sabe que es inminente ese momento y quiere bendecir a su hijo primogénito Esaú. La bendición del primogénito o la bendición de un padre a su primogénito en este tiempo, tanto en las culturas no judías, porque aquí todavía no hay un pueblo judío, como posteriormente en el pueblo judío y en la ley es muy importante. Esta bendición, y en el caso de Isaac, lo que hacía es que implicaba una fe de este padre al orar a Dios. Él estaba pidiendo que Dios protegiera y bendijera a ese primogénito. Y que así como Dios lo había bendecido a él bendijera a su primogénito y a su descendencia. No es que los demás hijos no fueran importantes, sino que había esa tradición en ellos, una tradición humana, pero después vemos que en el pueblo de Dios también hay esa tradición. Implicaba la fe de ese padre, creyendo en Dios que cumpliría esa oración que él estaba haciendo sobre su primogénito. Era una oración especial y era una oración donde él pedía que el Señor bendijera conforme a las palabras que él decía. Y lo que estaba pidiendo también y lo que otorgaba era una doble porción que al resto de sus hermanos. Si había herencia, a él le tocaba una doble porción que al resto. Además, a partir de el momento de la partida del padre, ese primogénito ocuparía en la familia la autoridad y el respeto que el padre había dejado. Además, este primogénito, cuando también llegara su momento y cuando envejeciera, él bendeciría nuevamente a su primogénito, siguiendo con el legado de su padre.
De hecho, Isaac no necesitaba la comida para poder bendecirle. Él podía haberle bendecido directamente. Pero él ya en su lecho de muerte le está pidiendo a su hijo, que era cazador, que era fuerte, que fuera a cazar un animalito para que lo cocinara y lo trajera y junto con él pudiera comer. Era como una celebración. No necesitaba esa comida para bendecirlo, pero era una ocasión especial. Y tan especial era para el padre que posiblemente después de eso él muriera y era lo último que iba a hacer. Y así continuaría también la promesa que él había recibido, en este caso de su padre Abraham, ahora la tenía y él quería que su hijo continuara con esa promesa que Dios le había dado. El padre quiere bendecir, es un deseo bendecir a su primogénito. Pero esa bendición de primogénito hace también heredero del padre. O sea, aún todavía en los judíos, si el padre muere, el primogénito va a administrar todo. Y aún las cosas que eran, en este caso, um, digamos, la riqueza de la familia, él lo administraba. Y esto lo sé porque hace poco unos hermanos de una iglesia perdieron también, o más bien un amigo de ellos que era judío, era muy rico, pero él falleció. Y cuando fallece hay una parte que era propia y esa la administra su esposa, sus hijos. Pero la parte que era de la familia que a él le había quedado, ahora la tenía que pasar al siguiente hermano. O sea, es una tradición entre ellos. Y entonces esa bendición es muy importante, la bendición de primogénito, porque le hace heredero del padre. En este caso hablamos de un padre humano y una herencia humana. Pero cuando nosotros hablamos también en lo espiritual, nosotros somos hijos del Padre y somos herederos a través de Jesucristo. Ah, esta bendición no se iba a dar al hijo que fuera más amado. De hecho, llega un punto en que estos hombres en este momento podían tener una o dos esposas y posiblemente amaban más a un hijo, aunque no era el primogénito, era el segundo, el tercero, y ellos le querían dar esa bendición de primogénito. Lo podían hacer. Pero después en la ley ya se prohíbe esto y se dice que aún sea el hijo de la esposa que es menos amada, si él es el primogénito, aún este padre le tenía que dar esa doble porción de la herencia. Nosotros podemos ver en Deuteronomio capítulo 21, versos 16 y 17, cómo se establece esta ley y dice de esta manera: en el día que hiciere heredar a su hijo lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ve el concepto que ellos tenían y cómo aún eso se refleja muchos años después. Estamos hablando más de 500 años después, para que ellos sigan con esta tradición como pueblo de Dios. Esto era la ley entre los judíos y era costumbre humana también. Y delante de Dios también había una bendición para ese hijo. Ese primogénito representaba a aquellos escogidos de parte de Dios. No voy a tocar este punto, pero en Éxodo capítulo 12 usted puede ver cómo los primogénitos del pueblo fueron salvados mientras los primogénitos de Egipto murieron. Entonces Dios después va a tomar a los levitas como esos primogénitos. Y entonces esos primogénitos tienen también ese lugar especial que Dios les ha dado en representación de todos aquellos o del pueblo que es salvo. Pero en ocasiones no siempre el primogénito recibió la bendición. Por eso podemos ver que en el caso de Jacob, precisamente el hijo de Isaac, tiene 12 hijos y Rubén es el primogénito.
pero Rubén cometió una vileza. Rubén se aprovechó de la sierva de Jacob, y entonces el padre no le da la bendición a él, sino se la da a José. Él recibe esa bendición, y aún en vida, Jacob va a bendecir a los hijos de José, y al menor le va a dar la primogenitura, la bendición de la primogenitura. Vea qué tan importante era esto, que cuando está por morir Jacob, José lleva a sus hijos y dice, bendícelos, y esperando que bendiga al mayor como primogénito y luego le dé una bendición al menor. Pero él bendice así de esta manera, bendiciendo primero al menor como el primogénito, recordando que también él no fue primogénito, pero recibió la bendición. Ahora, nosotros podemos ver a Esaú que iba a recibir esa bendición. Estaría contento, estaría esperando esa bendición. No que deseara la muerte de su padre, pero estaría esperando esa bendición. Sin embargo, Esaú desprecia algo que era tan especial como la primogenitura. Inclusive antes de la ley, como vimos, era una costumbre que ellos tenían. Aún antes que hubiera la ley en el Sinaí, era costumbre de los pueblos que no conocían a Dios también. Pero la Biblia nos dice que Esaú fue un profano y desprecia esa bendición, sabiendo que era algo tan anhelado por todos los hijos. Y seguramente él no sabía qué era lo que estaba despreciando. Despreciaba no solamente la bendición de su padre, sino la bendición de Dios. Habló a la ligera, teniendo él esa bendición que le esperaba la primogenitura, y él desea antes satisfacer su deseo de alimento, su necesidad, su hambre, lo que en ese momento a él le urgía y le llevó a despreciar algo tan especial. No solamente era el amor del padre al bendecir a su hijo, sino al mismo tiempo era la bendición, el deseo de que Dios bendijera a ese hijo. Y vemos en Génesis capítulo 25, versos 30 al 34, cuando Esaú llega del trabajo, porque él iba a trabajar, a cazar, o iba al campo, y entonces llega muy cansado, con hambre y con sed, y Jacob era un chef, era muy bueno cocinando, según vemos aquí. Jacob era muy hogareño. Jacob, a él le gustaba tal vez alimentarse bien. Y entonces Jacob siempre había anhelado también la primogenitura y la bendición, porque recuerden que eran gemelos, y él salió tomado del tobillo o del talón de su hermano, y como que no lo quería dejar salir. Él quería ser el primero, y durante toda la vida parece que fueron de esta manera. Pero en el verso 30, mire cómo usando la necesidad de Esaú, hace un trato para quedarse con la primogenitura. Verso 30. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ya vimos todo lo que es la primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Por eso hablamos antes de la primogenitura. Este hombre dice, ¿de qué me sirve haber nacido antes? ¿De qué me sirve que mi padre un día vaya a orar por mí? Bueno, esto fue antes de la oración. Fueron unos capítulos antes. ¿De qué me sirve? Yo me voy a morir. Esa bendición no tiene ningún efecto en mí. Verso 33. Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea que esa bendición que él iba a recibir ya no era suya, porque él había vendido, lamentablemente, por algo muy barato. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue, sació su hambre.
Y nos dice al final del verso, así menospreció Esaú la primogenitura. Él deseaba solamente comer. Y en ese momento no pensó en lo que estaba haciendo. Él tenía algo especial, tenía una bendición. Y dijo, ¿para qué me sirve esto? Voy a disfrutar ahora. Además, esa bendición no sé si va a llegar. Pero ahora, hermanos, en Cristo, veamos esta historia, en Cristo. Nosotros hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no hay primeros ni hay segundos. Somos iguales. Solamente Jesucristo como hijo, pero Él vino a levantar una descendencia, un pueblo, y todos somos hijos, como primogénitos. Y nosotros aceptamos o despreciamos la primogenitura que Dios nos ha dado. ¿Lo vendemos por un plato de lentejas? ¿Lo vendemos por el deseo que tenemos en este momento, por la necesidad? En este momento de crisis, de pandemia, ¿somos capaces de rebajar nuestra fe o perder nuestra identidad como cristianos? Esa es nuestra primogenitura. Poner en riesgo nuestra salvación solamente porque queremos satisfacer nuestro deseo, porque algo está premiando en nuestra vida. Ahora no hablamos de una primogenitura humana que trae la bendición del hombre o de un padre. Y yo recuerdo mucho esa oración de mi papá, o yo creo que Joel y todos recuerdan eso, porque siempre lloraba y mi papá era muy sensible y siempre que oraba por nosotros lloraba, si cumplíamos años lloraba, y cuando partían mis hermanos de viaje y él oraba por ellos también lloraba. Siempre deseó esa bendición. Yo creo que es muy importante la bendición del Padre, pero no estamos hablando de la bendición de un padre, estamos hablando de una bendición que es todavía más especial. Es la bendición de Dios mismo, algo más valioso que la primogenitura humana. Y esa bendición la tenemos en Cristo Jesús como hijos de Dios. No estaremos menospreciando con nuestra vida, con nuestra actitud, esa bendición del Padre Celestial. No estaré negociando con el mundo y dejando esa bendición para satisfacer o suplir mi necesidad momentánea. No me estaré dejando llevar y perdiendo lo que es tan valioso. En Hebreos capítulo 12, después de haber hablado el escritor de Hebreos en el capítulo 11, de hecho desde parte del 10, el capítulo 11 y parte del verso 12 acerca de esos hombres de la fe, de lo que es la fe. Nos dice en el capítulo 12 que hay una gran nube de testigos de esos hombres que muestran lo que verdaderamente se puede vivir la fe, a pesar de las circunstancias, no poniendo nuestra mirada aquí, sino poniendo nuestra mirada en los cielos. Y llega al verso 9, en el capítulo 12, y nos va a empezar a hablar de nuestra vida en Cristo, cómo tenemos que vivir como esos primogénitos y también cuál es el riesgo de no valorar eso que hemos recibido, esa bendición de Dios. En el verso 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto es la bendición de un padre, la bendición de una familia, de una madre. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Sé que anhelamos y yo anhelaría nuevamente que mi Padre orara por mí. Pero ahora, si yo anhelo eso, ¿por qué no anhelo también más, no solamente de la misma manera, más recibir y tener esa bendición del Padre de los Espíritus que nos da vida, que nos da salvación? Verso 10, y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Jesucristo, de la obra que hizo en nosotros, de Dios el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces no está hablando de una bendición humana, de recibir lo doble de algo material, sino está hablando de participar de la misma naturaleza santa
de Cristo, de Dios, participar de su salvación. Por lo que pide que entonces ahora, si nosotros hemos sido bendecidos de esta manera, si somos herederos para participar de su verdadera herencia, tenemos que vivir de la siguiente manera. Dice en el verso 13, hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino. Empiecen a vivir rectamente. Verso 14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Empiecen a vivir una vida de santidad en imagen, en imitación de Cristo. Y tengan paz para con todos. Verso 15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que no teniendo esa paz, no viviendo una vida recta, una vida de santidad, sus corazones se empiecen a llenar de raíz de amargura, se empiecen a llenar de dolor por la pérdida que a veces podemos tener. Ciertamente tenemos dificultades, pero algunos empiezan a perder la fe y parece que ahora solamente sirven al Señor o predican o están en la iglesia o hacen su trabajo por rutina. Han perdido el gozo de la salvación. Por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Es algo que no debemos perder. Pero parece que esa era la actitud, la vida de Esaú. Eso era como se comportaba, porque nos dice el escritor de Hebreos, hablando de nuestra vida y como salvos, luego lo va a comparar con Esaú. Parece que así era la vida de Esaú, que despreció la bendición, la primogenitura, que despreció el amor de su padre, y aunque después quiso recuperar esa bendición, ya no pudo, aún con llantos, no pudo recuperarlo. Dice en el verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Nos está diciendo que Esaú fue de esta manera y que fue fornicario, profano. Después vemos que se casó con gente que sus padres no querían y fue dolor para ellos también. Y dice que después de haber despreciado la bendición, quiso nuevamente, Padre, eso lo vamos a ver el domingo. Él lloraba y decía, dame, aunque sea una bendición, algo que te haya quedado. Vea qué tan importante era y él lo sabía, pero lo despreció. Muchas ocasiones nuestra vida es de esta manera. Andamos jugando como cristianos y en amistad con el mundo. Y después cuando las consecuencias están en nuestra vida, decimos, Padre, por favor, devuélveme tu gozo. Padre, por favor, bendíceme nuevamente. Padre, quiero sentir tu paz. Y lloramos. A diferencia tal vez de Saúl, nosotros ahora tenemos una bendición. Podemos arrepentirnos. Y Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Y somos perdonados. Pero esto no debe ser la vida de un creyente. Dice en el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que podía arder. Ustedes no se han acercado a algo físico. Aquí nos va a hablar de cuando recibieron la ley y todo eso y cómo veían la presencia de Dios. Y en el verso 22 dice, no es esta bendición, no es la ley, no, ni siquiera es esa bendición humana que están buscando, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire, estamos como si fuese la misma gloria de Dios, nos está describiendo, ahí nos hemos acercado. Pero el verso 23, quiero que usted ponga atención. Toda esta salvación y esta vida en obediencia al Señor, desechando lo que no le agrada a Él y viviendo en obediencia, ¿con qué lo está relacionando el escritor de Hebreos? Dice en el verso 23, que nosotros nos hemos acercado a esa compañía de millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos
en los cielos. O sea, los primogénitos, ¿quiénes son? Aquellos que hemos sido salvados, que hemos recibido a Cristo. Entonces, por eso hablé de esas bendiciones. Si para ellos era tan importante esa bendición e implicaba un gozo y esperarlo y anhelarlo y a veces luchar por ella como lo hizo Jacob y Esaú. Imagínense la bendición que tenemos nosotros, que somos de esa congregación de primogénitos, que está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida en los cielos. Nos hemos acercado a Él. Verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A través de Él nos estamos acercando al Padre, que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y a través de Él podemos acercarnos. Entonces el verso 25 nos dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Miren, no desechen a aquel que te está llamando, aquel que te quiere bendecir, aquel que te ha regalado esa gracia o que te da esa gracia, que Él pagó por ella y te está regalando la salvación y tú le estás despreciando. Esto es mejor que una primogenitura humana. Esto es más valioso. Esto sencillamente sobrepasa y le digo que yo recuerdo la oración de mi padre y aún creo que hasta hoy llegan esas palabras. Pero te imaginas qué tan grande es la bendición del Padre Celestial que nos da a través de Cristo. Yo oro porque no haya entre nosotros, como Esaú, quien esté desperdiciando, desechando, negando o aborreciendo la bendición y la salvación de Cristo. Porque posiblemente en la situación que estamos hoy, por un simple guiso rojo, por la tentación que se presente a nosotros, podamos desechar la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Podamos despreciar la salvación y tenerla en poco. Podamos despreciar la iglesia del Señor. Podamos despreciar ser parte del pueblo primogénito y empecemos a dejar de meditar la palabra, de reunirnos, de compartir con otros. Empecemos a satisfacernos a nosotros mismos en lugar de agradar a Dios. Hermano, yo oro para que esto no pase, para que no nos olvidemos de la bendición tan especial que hemos recibido. Y oro para que haya firmeza en el corazón de cada uno de los hermanos. Si hemos recibido esa bendición, anhelemos cada día estar en comunión del Padre y cada día nos acerquemos para que Él ponga su mano sobre nosotros, para que Él unja nuestra vida, para que Él ponga su Espíritu Santo en nosotros. Isaac dice, Esaú, ve, prepara algo para que antes que yo muera y cierre mis ojos, yo te bendiga. Pero lamentablemente Esaú desperdició la bendición. Yo no quiero que eso nos pase a nosotros. Si hoy hay alguien entre nosotros que está arrepentido y que puede decirle, Señor, perdóname, porque cuántas veces aún he vuelto mi corazón y mi mirada atrás. Tal vez había dejado hasta el vicio y ahora ya hasta volví a meter una cerveza a mi refrigerador. Tal vez había dejado las malas palabras, pero ahora vuelve a salir por esta situación el enojo. Y esto tal vez no es mucho, pero, Señor, había entregado mi corazón completo a ti y hoy estoy coqueteando con el mundo y estoy volviendo atrás. No quiero perder esa bendición. Oremos y estemos en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias y pedimos perdón. Porque, Señor, si la bendición de un padre, si la bendición de una madre es tan hermosa y es tan anhelada, y tú escuchas, Señor, la oración de nuestros padres cuando han intercedido por nosotros. Pero, Señor, qué tan grande es tu bendición, qué tan grande es el regalo y la herencia que nos das, que no solamente nos entregaste algo humano,
sino que hiciste que tu Hijo se encarnara y se humanara entre nosotros para darnos una herencia invaluable, incalculable, especial, única, Señor, que nos lleva a vivir en eternidad, a compartir de tu misma naturaleza. Señor, oro para que así como dice Hebreos, no haya entre nosotros profano o avaro o quien esté, Señor, vendiendo su salvación por un plato de lentejas. Señor, permite que valoremos lo que hemos recibido a tal punto que estemos dispuestos a entregar nuestra vida por ese llamado que hemos recibido, por ser llamados hijos primogénitos tuyos, por ser llamados tu pueblo y que vivamos como tales. Padre, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén.